Hoy me acompaña la psiquiatra y psicoterapeuta Ana Isabel Sanz. Ella es directora del Instituto Psiquiátrico Ipsias y está especializada en trastornos afectivos, infancia y adolescencia. Y además tiene un amplio recorrido en los medios de comunicación. Y es que la salud mental es de muchísimo interés en los medios de comunicación. Y actualmente, ¿qué áreas de la salud mental son aún más demandadas y necesitadas por los periodistas? ¿Sigue siendo tabú para los pacientes decir que van al psiquiatra? ¿Tratan bien los medios de comunicación la información sobre salud mental o todavía queda mucho para hacer? Quédate para escuchar todas las respuestas. Dentro cabecera. Médicos Mediáticos, un espacio conducido por Borja Gómez para sacarle partido a tu tiempo entre consultas. Cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya médicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Hola Ana, ¿qué tal? Bienvenida al podcast de Médicos Mediáticos. Pues te agradezco mucho, Borja, que hayas tenido la deferencia de pensar que lo que puedo aportar es interesante y espero no frustrar las expectativas. En absoluto, es muy interesante lo que nos vas a contar, pero en primer lugar, aunque ya he hecho una presentación tuya, pero me gustaría que nos contaras, ¿quién es Ana Isabel Sanz? Bueno, me imagino que quién es Ana Isabel Sanz como profesional, porque uno tiene afortunadamente distintas facetas o intenta mantenerlas. Bueno, pues como profesional yo creo que soy una persona curiosa mm, y muy amante de lo que hace. Yo creo que sin demasiado sonrojo diría que, bueno, pasados muchos años, creo que sigo enamorada de la psiquiatría. Es más, creo que es un amor que ha ido profundizándose con el tiempo y que se basa en lo que creo que la psiquiatría me ha dado y lo que creo que puede dar a la sociedad. Es verdad que históricamente es un área muy polémica, con sus páginas controvertidas, negras, eh, que probablemente tienen mucho que ver con cómo nos ven hoy todavía las personas que se plantean acudir a pedirnos consejo. Pero por otra parte, yo creo que es un área de conocimiento muy diverso y que puede aportar muchas cosas, tanto a la medicina como a la sociedad, porque se preocupa por muchos aspectos, no solo por la enfermedad, también por las dinámicas sociales. Es tan enriquecedora que reconozco que me sigue teniendo prendada. Ujú. Y bueno, yo trato de agradecérselo. Primero, manteniendo la ilusión con la que hago mi trabajo y segundo, pues no perdiendo comba en lo que es la formación continuada, que yo creo que no se acaba nunca. Así que desde el punto de vista profesional posiblemente me definiría así, polifacética, difícil de encuadrar en un nicho, cosa que desde el punto de vista probablemente del marketing es un desastre, pero tiene sus atractivos, sus atractivos. Estupendo, Ana. Has comentado que lo que haces tú, lo que hacen profesionales como tú, es muy importante a nivel médico, a nivel de la sociedad en general. Sin embargo, también has dicho que hay como muchas veces dudas de los pacientes o que no terminan de ver claro cómo les podéis ayudar. Y de hecho yo quería profundizar un poco más por ahí porque yo también percibo que mucha gente no se atreve a decir que va al psiquiatra. ¿Crees que hay tabú en torno a este tema? Sí, yo creo que desgraciadamente de una manera muy marcada.
Cuando uno dice que es psiquiatra, salvo en casos concretos que la gente ya va buscando específicamente un psiquiatra porque le parece que le merece más confianza, eh, la gente suele poner una cara rara, porque yo creo que se asocia aspectos negativos del comportamiento y de las emociones, se asocia a enfermedades muy graves, a enfermedades sin solución, sin tratamiento, a deterioro personal. eh, a muchas connotaciones negativas que lamentablemente no responden a la realidad, porque la psiquiatría afortunadamente aporta en muchas ocasiones soluciones a problemas que si se cogen a tiempo responden muy bien, no se cronifican, devuelven una vida de calidad a la gente, incluso de más calidad que la que tenían. Pero la gente todavía no se ha dado cuenta de eso y hay muchos estereotipos, yo creo que potenciados a veces eh, por otros sectores, incluso relacionados con la salud mental, que nos perjudican. A veces nosotros mismos nos ponemos palos en las ruedas, no defendiendo que más allá de esa imagen de simples emisores de fármacos, somos mucho más, somos personas con una formación muy amplia, con intereses muy variados que nos permiten eh, entender la conducta tanto normal como cuando deriva a patologías de una manera amplia y no nos reivindicamos como voces que podemos decir cosas interesantes. Ujú. ¿En qué área, en qué casos concretos nos podrías poner como ejemplo en los que tenéis un papel muy importante en la prevención para que un problema no vaya a mayor? Bueno, vamos a ver, el primer aspecto en el que yo creo que deberíamos comprometernos es en denunciar mm, todo lo que no se está haciendo, toda la atención que no se está prestando. Eh, la prevención se puede entender o se puede ejercer en diferentes niveles. Eh, Clásicamente se habla de prevención primaria, de prevención secundaria, de prevención terciaria. Esos conceptos que así a priori suenan un poco raros, básicamente lo que quieren decir es, cuando hablas de prevención primaria, son todas aquellas cosas que puedes hacer para que no aparezcan enfermedades. La prevención secundaria lo que favorece es que las enfermedades no se cronifiquen, y la prevención terciaria es conseguir que no dejen secuelas. Yo creo que la psiquiatría se debería implicar en los tres tipos de prevención. En la prevención primaria, hablando mucho eh, con muchos sectores sociales, desde familias, pasando por los propios usuarios. Y cuando hablo de usuarios de todas las edades, preguntándoles qué necesitan, más que limitándose a ponerles tiritas cuando se las piden, con profesores y, bueno, quizá más difícil, pero con políticos también. Eso en cuanto a la prevención primaria. En cuanto a la prevención secundaria, es evidente que si consiguiéramos que la gente confiara más en nosotros y contactara antes con nosotros, las enfermedades mentales tendrían un curso muy diferente del que están teniendo. Eh, yo en este campo quisiera, por ejemplo, hacer una referencia muy especial a todo lo que se puede hacer con una buena intervención en la infancia y en la adolescencia. Todo lo que se hace ahí se traduce en mejor salud mental en la edad adulta, en menores costes y en menores sufrimientos. Fíjate,
si, si se pueden hacer cosas. Bueno, Ana, y ya que estamos por este camino, ¿qué recomendarías tú a los padres y a las madres de niños, de adolescentes, precisamente para prepararlos, para evitar esos problemas que puedan surgir más adelante? Pues primero que no tuvieran miedo de hablar con sus hijos, de llamar a las cosas por su nombre y de preguntar claramente. A veces nos da miedo preguntar por ciertas vivencias, por ciertas preocupaciones y nos quedamos sin enterarnos de lo que realmente les pasa a los hijos. Y los hijos no es que no quieran contarlo, es que necesitan un empujoncito y a veces simplemente preguntar es una forma de darles casi permiso para que hablen de cosas que, bueno, que son felices, que no son que todo va fabuloso, pero que no por ser experiencias dolorosas o negativas son menos importantes en su desarrollo. Solo con eso, solo con escuchar aquello que parece que gusta menos escuchar, estarían haciendo una gran tarea. Ujú. Solo por escuchar al hijo contándole algo que le haya pasado, solamente por ese hecho, ya se le está ayudando tanto en el momento como ante posibles problemas que puedan surgir en la vida adulta, ¿no? Escuchar, no minimizando la importancia de lo que le está contando el hijo, no planteando soluciones fáciles, como todo se va a solucionar. No, a veces hay que tener en cuenta que el problema que te está transmitiendo tu hijo es complejo, pero que, bueno, con ayuda va a ser lo menos y con ayuda puede tener salida. El poner soluciones fáciles, el cortarles antes de tiempo por no querer oír cosas que a los primeros que nos preocupan y nos duelen es a nosotros mismos, no es una buena política. Ujú. Y una vez que se escucha el problema que te está contando un hijo, ¿en qué punto o qué tiene que ocurrir para que decida ponerse en manos de un profesional como tú? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay veces que los padres mismos, eh, aparte de, bueno, de que ciertas palabras les puedan impresionar, se dan cuenta de que bien por la duración, bien porque ellos no tienen la formación para darle una respuesta válida, bien simplemente por prevenir y por preguntar si realmente eso es problemático o no. Es decir, que eso también es una forma de prevención. Muchas veces pedir una consulta no es presuponer que hay un problema, es preguntar, ¿hay un problema? Y Ujú. quedarse más tranquilos porque te dicen, bueno, no, esto entra dentro de lo que puede ser esperable o tener relación con el momento de desarrollo de su hijo y de momento no hace falta que se preocupe más. El hijo se queda más conforme, más tranquilo y los padres también. O Ujú. sea que a veces preguntar cuando surge una situación de crisis no es poner una etiqueta, no implica que uno empiece un camino ya de profesionales relacionados con la enfermedad mental. Es simplemente quedarse tranquilo acerca de que, de momento, lo que hay no es preocupante. Pero para eso también hay que preguntar. Ujú. Efectivamente, igual que cuando nos duele algo físico, le preguntamos al médico, oye, ¿esto es preocupante? ¿Me debería preocupar o no? Te dicen, no, no pasa nada, ya, pues ya te vuelvo a tu casa tranquilo. Con este tipo de temas, evidentemente, pues también, ¿no? Porque entiendo que en caso de que haya un problema, cuanto antes se le ponga solución, mejor, menos difícil va a ser Evidente, llegar a un buen punto. evidente, evidente. Y a veces incluso no hace falta esperar a que realmente haya un problema. Un buen consejo, o no un consejo entendido como
como una serie de frases que se dicen, sino un pequeño seguimiento en el que hay un asesoramiento adecuado, hace que una situación que está en un impasse, que no queda claro hacia dónde va a dirigirse, se dirija en una dirección de crecimiento y no de enquistamiento de una mala evolución, por ejemplo, de un problema afectivo o de un problema conductual. Ujú. Y en este sentido, tú haces mucha divulgación de estos temas. ¿Cómo ves la importancia de explicarle a la sociedad, como esto que estás haciendo ahora mismo con nosotros? Explicar estas partes, el visibilizar la importancia de acudir a un profesional, no necesariamente porque haya un problema, sino simplemente para preguntar, ¿cómo lo ves de importante esto? Bueno, yo lo veo fundamental, aparte de que me encanta, lo veo fundamental y creo que es una aportación que debería enorgullecernos. Yo creo que hay mucha gente hablando de salud mental desde campos muy diversos, a veces con formación y a veces no con tanta formación. Y la gente escucha muchos mensajes a los que da mucha importancia y muy rara vez son psiquiatras. Los psiquiatras en eso creo que somos un poco quizá vaguetes. Vaguetes o demasiado centrados en nuestra consulta o demasiado centrados en lo que es la tarea clínica y nos olvidamos bueno, de que hay que transmitir qué es lo que hacemos y qué es lo que podemos ofrecer, porque si no, de otra manera la gente pues tiene estereotipos equivocados, ¿no? Ujú. Efectivamente. Dentro de esa divulgación que tú haces, has colaborado con muchos medios de comunicación. ¿Cómo te has sentido al hablar con un periodista en una entrevista de radio, al hacer un artículo? ¿Cómo te has sentido al exponerte en los medios de comunicación? Bueno, en general, cómoda, quiero decir, yo creo que cuando uno tiene la idea de que puede aportar algo y normalmente la recepción de la gente no es incidir en aspectos polémicos, sino hacerlo de una manera, o sea, sino plantear preguntas constructivas, yo creo que uno se siente, por una parte, útil y por otra parte, a gusto. Quiero decir que es un campo que yo creo que ofrece muchas satisfacciones. Ujú. ¿Y crees que se trata con el suficiente rigor este tipo de temas en los medios de comunicación? ¿O se tiende más al sensacionalismo? Bueno, vamos a ver, pregunta difícil, porque yo creo que hay un poco de todo. Eh, yo creo que en general el tiro no está quizá demasiado centrado. Eh, Se habla muy genéricamente de salud mental y a veces en realidad no se está hablando de salud mental, se está hablando de enfermedad mental, evitando la palabra enfermedad, porque yo creo que sigue siendo poco políticamente correcto hablar de enfermedad mental. Y de hecho, las enfermedades mentales, nos guste o no nos guste, existen. Quizá el primer gesto de cobardía es la hipocresía de no darles ese nombre. Eh, y además también es la primera actitud que estigmatiza. Lo que no se nombra eh, no es que no exista, existe de una manera como fantasmagórica, teñida de como de un halo negro que no ayuda. No ayuda a que la gente cuando se siente mal diga, pues voy a preguntar,
qué me pasa, porque, pues porque tiene miedo de lo que le van a contestar. Claro. Entonces, yo creo que todo lo que sea emplear las palabras con más propiedad, y eso se hace pocas veces en general, no solo en los medios, en la sociedad, es un error. Si no llamas a las cosas por su nombre, difícilmente vas a poder abordarlas con sinceridad y sin miedo, ¿no? Que es de lo que se trata, abordarlas sin miedo. Ujú. Ahora te quiero seguir preguntando precisamente por ese llamar a las cosas por su nombre, sin miedo, algunos ejemplos que estamos viendo, pero antes quiero recordar a nuestros oyentes que estamos en el podcast de Médicos Mediáticos y hoy estamos con la psiquiatra Ana Isabel Sanz, especializada en trastornos afectivos, infancia y adolescencia y directora del Instituto Psiquiátrico Ipsias. Y antes de seguir, te aviso que cada vez más especialistas aplican nuestros consejos de comunicación para convertirse en médicos mediáticos. Así que no te pierdas el de hoy y recíbelo ahora entrando en médicosmediáticos.com. Ana, comentaba hace un momento, nombrar a las cosas por su nombre. Yo cada vez veo más en los medios de comunicación, en la sociedad en general, que ejemplos para los niños y para los adolescentes, como por ejemplo deportistas, sí hablan abiertamente, cada vez más, de problemas que tienen, enfermedades mentales, eh, cosas que antes cuando yo era niño no se hablaba de eso, ¿no? Ahí sí que era súper tabú. ¿Cómo ves tú esto? Y también enlazándolo con esta pregunta, ¿crees que cuando estos niños y adolescentes tengan más o menos mi edad, mis 40 años, sean padres, la situación mental de la sociedad va a ser mejor que ahora? Ay, me gustaría ser optimista, pero creo que no lo soy demasiado. Vivimos en una sociedad muy complicada, muy competitiva, muy compleja en los mecanismos de comunicación, porque evidentemente la digitalización ha restado espacio a otro tipo de formas de comunicación más directas. Y yo creo que eso no son buenas noticias para lo que es una buena educación emocional. Para tener una buena educación emocional hay que ponerse de cara a cara con el otro. Ojo, que me da igual que sea con pantallas, pero de cara a cara. Y curiosamente, yo creo que cada vez huimos más de ese contacto directo. Y entonces pues nos encontramos con fenómenos como el ghosting, eh, con rupturas a través de WhatsApp, con conversaciones que a pesar de estar en el mismo espacio mantenemos vía WhatsApp, que eso ya es surrealista. Mm. Entonces yo creo que la tecnología no lo pone fácil. Ojo, confío en que, como en muchas otras ocasiones en la historia, haya un movimiento pendular que nos ayude a recuperar el disfrute del estar con la gente y del disfrutar de una buena conversación. Eh, Espero que eso sea así y espero que los primeros que fomenten eso sean los padres, porque ahí hay que decir que los adultos no es que sean el mejor ejemplo del mundo, porque son los primeros que utilizan demasiado tiempo quizá con las tecnologías y poco en hablar cara a cara con sus hijos. Y los ejemplos se aprenden así, cunden así, es decir, uno aprende lo que ve. Aparte de que la sociedad nos lleve por donde nos lleva, yo creo que en las familias también hay que hacérselo mirar. Me hacías otra pregunta, perdona, en la que no he entrado, que es en que ahora se habla más de enfermedad mental. Y curiosamente, es verdad. Lo que pasa es que vivimos como una especie de polarización. Por una parte, yo creo que se habla poco de salud mental realmente, obviando el término de enfermedad mental, mm,
y sustituyéndolo por el de salud mental. Y por otra parte, las etiquetas proliferan como si fueran hongos. Es decir, la gente llega a tu consulta y ya te viene con el diagnóstico hecho. Bueno, te pregunta que si es bipolar, que si tiene TDAH. Pero espere, vamos a ver si es usted normal. Lo primero, ¿no? Hay una cierta necesidad a veces de buscar una identidad o una respuesta a cosas que nos pasan y que son normales, refugiándonos en etiquetas psiquiátricas, curiosamente. Y cuando tenemos altos y bajos anímicos, nos queremos convertir en bipolares. No, no es que nos queramos convertir en bipolares, queremos explicarlo como manifestación de una bipolaridad y no, no. Es decir, yo creo que esa es otra de las tareas fundamentales a veces del psiquiatra, despatologizar lo que a veces la persona que consulta, bueno, quiere patologizar. Mm, Yo es una parte importante de mi trabajo, es decir, y a la gente a veces le cuesta aceptar que no tiene una enfermedad, que lo que le pasa es normal. Curiosamente es así. Les cuesta aceptar que lo que tienen es normal. O sea, No, em, no, les cuesta aceptar que determinadas emociones, sí. determinados problemas de la vida no son expresión de una enfermedad mental, Mm, sino expresión de cosas que pasan en la vida normal. Es mm, decir, en la vida normal tenemos cambios de ánimo, en la vida normal tenemos días en los que no nos aguantamos, en la vida normal hay veces o periodos en los que la atención se nos difumina. Con esto no quiero decir que no haya que ser estricto y buscar si hay un diagnóstico, pero mm, casi más importante que eso, yo por lo que veo en mi práctica a día de hoy, a veces el primer trabajo que hay que hacer es, oiga, a lo mejor a usted no le pasa nada y ujú, es usted una persona normal que tiene dificultades como tenemos en general los seres humanos al hacer frente a la vida. ujú. Ese también es una realidad. Está en el polo opuesto de lo que te decía, de no querer saber nada de las enfermedades mentales, pero también pasa el querer mmm, ponerle nombre de una patología a muchas cosas que no lo son. Ujú, O otras curiosidades, como por ejemplo saber si uno tiene litio o no tiene litio, mmm, para saber si es bipolar o no, y sorprenderse cuando le dices, pues miren, me imagino que usted no tendrá litio en su sangre, porque el litio no es un componente del cuerpo humano. ujú. Es un tratamiento que usamos cuando hace falta, pero no es un componente del cuerpo humano. Eh, a veces uno se encuentra con esas preguntas curiosas que, que te indican que la gente busca información a veces en fuentes que no son las más adecuadas. ¿Mm? Ujú. Efectivamente. Y esas personas que te llegan que no tienen una patología, pero sí tienen una época, bueno, como has comentado antes, ¿no? Que no se aguantan ni ellos mismos, o tienen algún cambio de humor, ¿qué les sueles recomendar tú? ¿Que lo acepten y ya está? ¿O hay alguna técnica que puedan hacer para volver a Bueno, estar vamos a ver, bien, entre comillas? yo creo que básicamente sí, la actitud es trabajar con ellos la aceptación, Ujú, pero eso puede llevar mucho tiempo. Yo hay gente con la que llevo lidiando años para convencerles de que no tienen una patología. Y bueno, y han pasado por tratamientos algunos de los más agresivos y siguen pensando que la tienen.
porque no se sienten felices, pero es que no sentirse feliz no es una patología. O no sentirse bien en el trabajo no es una patología. Hay Ujú, muchas cosas que no son una patología, aunque nos hagan infelices. ujú. Ana, hace poco ha sacado el libro de El malestar emocional infanto-juvenil tras la pandemia. Evidentemente todos los problemas que nos has comentado supongo que han sido, que se han incrementado durante la pandemia, ¿no? ¿Qué nos Sí. puedes contar sobre esto? Bueno, pues os puedo contar dos cosas. Bueno, primero, no es mi primer libro. A mí me gusta escribir y ya tengo otras publicaciones de divulgación, pero bueno, por centrarnos en esta. La pandemia ha sido algo muy especial para todos los estratos de la población, por distintos motivos en cada caso. Pero ha sido un cataclismo desde el punto de vista mental. Eh, aparte de la mortalidad que como enfermedad infecciosa ha generado, mentalmente ha sido una pisonadora que va a dejar huellas durante mucho tiempo. Yo no hay día que oiga eh, lo que le pasaba a alguien antes y después de la pandemia. A los niños y a los jóvenes y a los adolescentes les ha afectado muchísimo. ¿Qué creo yo que es especialmente dramático en el caso de estas edades? Pues que se les ha hecho muy poco caso. Porque como no infectaban, bueno, no, no, al revés, como infectaban, Ujú, pero no enfermaban, pues no ha sido una población a la que se les haya prestado especial atención. Yo creo que se les ha tenido, por una parte, miedo, como elementos posibles difusores del virus. Se les ha mantenido muy al margen de cosas muy básicas, como despedirse de seres queridos que han fallecido y cuyo duelo les está costando mucho hacer. Y además no se ha tenido en cuenta lo que psíquicamente ha supuesto para ellos el encerramiento y el salir del encerramiento. Tanto el confinamiento en sí como esa desescalada tan peculiar que hubo después, ha dejado muchas huellas. Y las cifras, bueno, cantan. Las depresiones se calcula que se han multiplicado más por 4 o por 5. Los trastornos de ansiedad probablemente más de por 10. Los intentos de suicidio se han disparado, las autolesiones se han disparado, los trastornos de alimentación se han disparado. Y luego hay otras patologías sobre las que todavía no tenemos mucha información, pero que probablemente también se han visto muy negativamente afectadas, trastornos obsesivos. De eso se sabe menos. De las otras que te he comentado, evidentemente, la explosión que estamos viendo, bueno, pues es absolutamente llamativa. ujú. ¿Cuánto tiempo crees tú que se tardará en volver a estar como estábamos antes de la pandemia, en estos campos que me estás comentando? Es un poquito pronto, porque yo creo que hay que ser conscientes de que este es el primer año mm, que oficialmente no estamos bajo los efectos de la pandemia. Yo creo que va a ser algo que deje una huella duradera. Mm, y la huella va a ser diferente en distintas poblaciones. Si hablas con asociaciones de población con autismo,
probablemente va a ser una huella para toda la vida, porque el tiempo que ha durado el confinamiento, el tiempo que ha durado, digamos, la restricción en la prestación de servicios sanitarios para población con trastornos del espectro autista ha implicado pues, eh, un retraso que probablemente es, si no definitivo, prácticamente definitivo en su desarrollo a lo largo de la vida. Yo creo que a los jóvenes les está haciendo muchísimo más complicado hacerse adultos y posiblemente sean unos adultos diferentes por efectos de esta pandemia. Y eso implica toda una vida. Entonces, a lo mejor, pues podemos hablar de una generación. No lo sé, no lo sé. Desde luego, en este momento estamos en pleno pico de hacer frente a lo que ha sido. Y lo que yo planteo en las conclusiones del libro es que convendría no ser lo que habitualmente somos, que es pequeños seres con memoria de pez, que nos olvidamos muy rápido de cosas que realmente han cambiado el mundo, no solo a las personas, sino el mundo. Convendría por lo menos dedicar un poquito de tiempo a pararse a pensar en lo que hemos vivido y qué ha significado para nosotros, tanto en lo que hemos aprendido como en lo que hemos perdido. Quizá eso no se está haciendo. Bueno, como después de de todos los grandes desastres, eh, ves en la sociedad como una excesiva aceleración y un excesivo deseo de correr, de vivir lo que no se ha vivido. Quizá no es la respuesta más sana, pero si tú te paseas por las ciudades y ves lo que la gente tiene en su top 10 de aspiraciones, yo creo que vamos por el lado de correr, correr, correr para olvidarnos cuanto antes de esto. Creo que olvidarse de las cosas no resuelve las heridas. Ujú. ¿Y qué papel tenemos ahí los padres, que ya comentabas tú anteriormente, que debemos hablar con los hijos cara a cara para evitar problemas, ¿no? En esta situación post pandemia, ¿qué papel tenemos los padres y las madres ahí con los niños y con los adolescentes? En un contexto que ya de por sí es complicado, ¿no? Al tratar, sobre todo con un Hombre, adolescente. vamos a ver, ya los padres y las madres están suficientemente agobiados porque a ellos también la pandemia les ha supuesto un cataclismo. Pero yo vuelvo a insistir en lo de hablar y lo de escuchar. Eh, en este momento, la mayoría de las consultas, afortunadamente, tienen que ver con reacciones emocionales eh, que no llegan a ser patologías francas y que muchas veces se resuelven escuchando y resituando, bueno, los fantasmas, las preocupaciones que tienen los adolescentes y que tienen los niños. Y yo veo tanto en niños como en adolescentes unas ganas tremendas de hablar y de ser escuchados. Creo que eso los padres deben saberlo y deben tenerlo en cuenta. Entiendo que también es pedirles demasiado. Pero bueno, en la medida que puedan, si ponen la oreja, seguro que se enteran de cosas importantes. Algunas formuladas en palabras que asustan un poco. Hay mucha gente que habla de quitarse la vida, muchos jóvenes que hablan de quitarse la vida. Afortunadamente, yo creo que muchos de esos deseos de no seguir viviendo no tienen un arraigo profundo. Y con una conversación sincera
acerca de qué les preocupa, de por qué no quieren seguir viviendo, se resuelve un problema que no va a más. Ya solo por eso esa conversación merece la pena. Joder, y tanto. Em, Ana, cambiamos un poco de tercio ya en la parte final de la entrevista para preguntarte también como en tu papel como directora del Instituto Psiquiátrico Ipsias, ¿cuáles son las principales estrategias que utilizas? Ya nos has hablado de la divulgación, nos has hablado de tus libros. ¿Cuáles son las principales estrategias que utilizas para dar a conocer el centro y a seguir atrayendo pacientes al mismo? Bueno, vamos a ver, yo creo que la visibilidad en los medios es una forma interesante. El participar en actividades a las que te invitan también, porque la gente pues tiene curiosidad por hablar en este momento de cuestiones relacionadas con la salud y la enfermedad mental. Eh, Nosotros no es que tengamos una estrategia sofisticada de marketing. Muchas veces es nuestro propio trabajo el que de alguna manera hace de mensajero, porque Madrid parece una ciudad muy grande, pero no deja de ser un pueblo grande. Y lo que le sirvió a alguien, pues le llega a otra persona. Eh, Internet también es una ventana, evidentemente, en la que si de alguna forma encuentras la manera de transmitir eh, cuál es tu forma de entender el trabajo que se hace en una consulta, pues hay gente a la que le llega. Que a lo mejor no le llega en las posiciones prioritarias de SEO, pues eso ya no lo sé. Ujú. Uno tiene a veces tantos frentes en los que trabajar eh, que desde luego, aunque quisiera ser un experto en marketing, pues como que no da tiempo. No da para tanto. No. Y ya por ir terminando, Ana, me encantaría que nos dieras alguna recomendación de algún o algunos libros que, bueno, que nos ayude a mejorar nuestra vida, algún libro que te haya marcado. Puede ser el tuyo o alguno de los tuyos, o también puede ser otro, los que se te vengan a la cabeza. ¿Cuál nos recomendarías? Bueno, vamos a ver. Yo a veces soy mala con los nombres, injusta con los nombres de autores que me gustan. Evidentemente yo como umbral. El primero mi libro, Claro. mis libros. Pero bueno, a veces mis libros son, bueno, pues menos interesantes que algún otro que a mí me ha gustado. Hay uno, Cuando la vida pega fuerte, creo que se llama, pero me puedo estar equivocando. Creo que el autor es Jaime Funes, me parece. Ujú. Que me parece un libro valioso. Hay libros que la gente conoce de sobra. Bueno, colega como Miriam Rojas Estapé, pues es una referencia que yo creo que está haciendo un gran trabajo y creo que merece la pena disfrutar de lo que escribe. Hay otro sobre suicidio, Morir antes del suicidio, Ujú. Vale. de Francisco Villar Cabeza. Creo que es un libro que merece ser leído. Ujú. Pues lo apuntamos también. Tus recomendaciones, Morir antes del suicidio, los libros de Miriam Cuando Rojas. la vida pega fuerte, creo que cuando la vida nos duele, no es cuando la vida pega fuerte, cuando la vida nos duele. Eh, Creo que es un libro importante porque nos han mal acostumbrado a pensar que la vida tiene que ser algo que nos haga felices y desgraciadamente la vida, eh, mm, en la vida la felicidad a veces la construimos nosotros. Y en sí misma, lo que sucede a nuestro alrededor
más que felicidad, nos suele poner contra las cuerdas. Creo que a las generaciones jóvenes no les estamos preparando para eso. Les estamos vendiendo una vida demasiado color de rosa y por una parte les estamos convirtiendo en inútiles para hacer frente a la adversidad. Ahí sí que recomiendo mi libro sobre la resiliencia. Y por otra parte, les estamos haciendo pensar que cuando ellos tienen dificultades, son los únicos que las tienen. Y de ahí a la sensación de soy un fracaso, hay un paso. Y es terrible eso. Cuando descubren que todo el mundo tiene dificultades, se sienten mucho mejor. Entonces, creo que es importante saber que la vida nos duele y que hay que aprender a hacer frente a ese dolor, que escaparse de él es imposible. Muy importante la reflexión que nos acabas de comentar. Pues Ana, quien quiera conocer más sobre ti, sobre tu trabajo, sobre tus libros, ¿dónde te puede encontrar? Pues me puede encontrar casi siempre en Instituto Psiquiátrico Ipsías. Estamos en Madrid, cerca del Templo de Devot, entre el Templo de Devot y el Palacio Real. Y me puede encontrar en mis redes sociales. Creo que son buenas formas de contacto y trataré de responder a cualquiera que le pueda interesar las cosas que hacemos. Así que animamos a las personas que nos están escuchando o que vayan allí físicamente, que es una zona maravillosa, los alrededores del Templo de Devot, magnífico. O si no pueden ir en persona a la página institutoipsias.com. Hay otro canal, la consulta online. Ese llega a todas partes. Para ese no hay fronteras, ni hay que coger coche, ni tren, Así ni nada, que ese está abierto. Además, como yo soy una persona en ese sentido claramente adicta al trabajo, en horarios a veces muy peculiares. Vale, muy bien, pues bueno saberlo también. Pues Ana, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado y por todo lo que nos has contado en esta entrevista tan interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ti por este tiempo y por permitirme dar una visión alternativa de la psiquiatría. Un placer, un abrazo. Adiós, Borja. Chao. Hasta la próxima. Y en el próximo episodio de Médicos Mediáticos... Sabes qué resultados tienes, qué resultados no, dejas de dudar en ¿puedo conseguir esto o no? Y entonces tienes claro lo que puedes conseguir y lo que no. Entonces eso es tremendo, o sea, genera mucha confianza, porque un paciente se te sienta y te dice, no, yo es que quiero esto, y tú le dices, pues no, eso no se puede, yo puedo llegar hasta aquí. Si te parece bien, pues está bien, y si no, pues búscate a otro profesional que pueda llegar hasta ahí, si es que es posible, ¿no? Entonces yo creo que eso hace además que la gente confíe más en ti y al final, pues sí, es una bola, ¿no? Que al final atraes más pacientes y bueno, y los tratas mejor. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres tener la mejor información práctica para convertirte en el médico que sale en los medios de comunicación, entra en medicosmediáticos.com y así no te perderás el consejo del día para darte a conocer y aumentar tu autoridad. Te espero el próximo martes con un nuevo episodio del podcast de Médicos Mediáticos. Que la prensa y la salud te acompañen.